Ahí donde estás. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Gloria a Cristo. Sí, Señor Dios. Sí, Señor. Hoy es un día especial. Cuando mi esposo me dijo, Señor. ¿sabes qué, Marisol? No tenemos el templo para celebrar el Viernes Santo. Pero yo quiero que lo hagamos desde casa entonces. Santo Dios. ¿Y saben qué? Mi corazón se llenó de alegría y le dije, ¿sabes qué, Señor? Quizás yo no pude tenerte antes, pero ahora celebro en ella Santo que Dios. tú un día lo diste todo por mí. Un día, Señor, tú no solamente diste Santo Dios. una casa, lo diste todo, diste tu vida, lo diste todo, Señor. Y hoy esta casa, Santo Dios. esta casa se honra con tu presencia. Esta casa se honra con tu presencia. Cada una de las casas de mis hermanos se honran con tu presencia, oh Señor. Sí, Señor Dios. Visita cada hogar ahora, mi Dios. Sí, Señor. Visita cada corazón, Señor. Oh, santo eres y tú, déjale Señor. sentir que tú estás en medio de ellos. Señor Dios. Tú eres esa luz que necesitamos en medio de las tinieblas Sí, Señor que hoy en Dios. día rodean al mundo. Sí, Señor Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Reyes y Señores, señores. Aleluya. Gracias. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias. ¿Sabes, Valentín? Yo le quiero pedir a los hermanos, ahora vamos a comenzar a escuchar esas palabras. Cuando una persona está a punto de morir y hablábamos el miércoles, las últimas palabras son las más importantes. Es donde dejan un mensaje quizás que quisieron decirnos a todos. Y uno se preocupa y uno se queda ahí al lado y uno no quiere separarse. Recuerdo que nunca se nos ha olvidado a mi familia, a mis hermanos, cuando mi papá murió. Sus últimas palabras, Valentín, fueron, ¿te recuerdas? El Salmo 23. Él recitó el Salmo 23 con mi hermano porque quería y lo recitó conmigo por teléfono. Esas últimas palabras nunca se nos han olvidado. Nunca se nos van a olvidar. Las últimas palabras del padre de Valentín cuando murió fueron también dedicadas a cada uno de ellos. Los llamó a cada uno, con cada uno de ellos tuvo un momento especial. Estas últimas palabras de Jesús son tan importantes como esas, porque son las que Él dejó para que nosotros le recordáramos también. Así que yo te invito que ahora, en lo que el pastor se sienta y pasa por aquí, el hermano que tiene la primera palabra a tomar su lugar, yo te invito a que ahí en tu casa le digas a todo el mundo, apaga ese celular. Óyeme, tú tienes 360 y pico de días para los demás. El día de hoy vamos a dedicárselo a Él. ¿Ok? Vamos a dárselo a Él. Esta hora, dedícasela a Él. Desconéctate de los demás y dedícasela a Él. Porque Él tiene algo lindo preparado para ti. Sí, mis amados hermanos y amigos, como iglesia nosotros estamos conscientes de que el valor de lo que ocurrió en la cruz del Calvario tiene que ver finalmente con los propósitos divinos de Dios. Y creo que eso es entregar a sí mismo. Y esa entrega tiene un valor extraordinario en la vida de todos aquellos que son alcanzados por el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Creo que lo más importante está ahí, porque nuestro Cristo definitivamente venció la muerte y venció el pecado. Y creo que en esta noche nosotros, conscientes de una realidad que trasciende lo que es el término de la vida humana, todos los seres humanos aquí en la tierra que han vivido han tenido un límite, pero Cristo vino y murió para vencer con la muerte el yugo del pecado y para establecer un nuevo
puente entre Dios y los hombres para restaurar nuestras vidas. Y en esta noche nosotros tenemos varios hermanos de nuestra iglesia, tenemos parte de ese equipo de hombres que Dios está levantando en la congregación con ministerio, con la palabra, pero sobre todo con el amor y la pasión por aquel que es nuestro maestro. Creo que ahí está la clave del asunto. Cuando nosotros podemos integrar un cuerpo de hombres y mujeres que aman a Dios, que son fieles, eso es lo que hace toda la diferencia. Porque definitivamente todos nosotros tenemos una manera diferente de ver las cosas, pero cuando el Señor nos llama en su espíritu, Él nos hace ser una sola cosa. Así que ese es el espíritu en esta noche, el espíritu de verdad que trae a través de todos la palabra oportuna. Así que sin más, vamos a comenzar entonces con el mensaje de las 7 palabras de la cruz, y nuestro hermano Ulises Machado, quien es nuestro ministro de educación de la iglesia, va a tener la primera palabra. Más adelante él estará compartiendo otras cosas con nosotros, pero hay aquí un equipo que va a ir pasando y yo sé que cada uno va a traer lo que Dios ha puesto en su corazón conforme a la palabra poderosa de Dios. Adelante, Ulises. Amén, gloria a Dios, mis hermanos, muy buenas noches. Hablando de amor, entrega y pasión, como usted bien estaba diciendo, pastor, creo que es la introducción perfecta para la próxima palabra que vamos a hablar. La primera de las 7 la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 34, y dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando leemos esta frase, pastor, inmediatamente podemos ver muchas cosas en la persona de Cristo. Primero, denota, dada la situación y la condición en la que Cristo se encontraba en una cruz, padeciendo una de las muertes más horrendas que se puede experimentar todo ser humano, clavado a un madero, difícil para respirar, difícil para sostenerse. Recordemos que Cristo venía de un castigo horroroso, todos los latigazos que le dieron, tuvo que perder mucha sangre, sabemos lo que eso significa, ¿no? El agotamiento físico y corporal. Meditamos también que él tuvo que cargar su propio madero hasta el sitio de crucifixión, agotado. Y vemos el nivel de santidad, vemos el nivel de llenura de Espíritu Santo que tenía Cristo, vemos el amor que tenía por la humanidad, que va de la mano conforme al propósito con que el Padre lo envió a la tierra. Que Cristo, en amor, reconocía la ignorancia de estas personas, las cuales se burlaban y hacían cosas o actos impropios en contra de la persona de Cristo. Y en una actitud de amor rotunda, intercede por ellos. Intercede por ellos con amor. Como un buen líder, como una persona que sabía su propósito de vida. Cristo ahí estaba cumpliendo lo que dice Isaías 53:12. Así es. Que oró por sus transgresores. ¿Qué nivel de amor tenía Cristo? Y esto nos pone a nosotros a reflexionar de una manera tremenda. Hay que estar bien llenos del Espíritu Santo, pastor, para dar ese fruto de amor, como dice Gálatas 5:22-23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Cristo es el vivo ejemplo. En la cruz del Calvario mostró ese gran amor por todos nosotros, los pecadores, porque todos somos transgresores, pastor. Todos en algún momento ofendemos a Dios en alguna acción que realizamos en nuestra vida. Y yo me tomo esta palabra para nosotros. Siento que Cristo también intercedió por mí, por ti, por nosotros aquí, cuando dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Cristo entendió nuestra ignorancia. Entendió que por falta de conocimiento vivíamos un camino que nos llevaba a la muerte.
Mas él sabía que ese acto, que esa intercesión, que ese lugar de sumo sacerdote, de ese sacrificio que él estaba tomando por nosotros, requería esa intervención, esa intercesión en favor de un pueblo pecador que necesitaba que esa santidad, esa persona, pudiera interceder por nosotros en ese momento. Amén. Así es. No hay la menor duda. Definitivamente, mis hermanos, creo que esa primera palabra de Cristo denota cómo su corazón no escatimó el dolor ni el sufrimiento para pedir al Padre en ese momento que perdonara a todos aquellos que le agredían. Y creo que ese amor extraordinario de Cristo, Ulises, establece un nuevo modelo porque en toda la historia de la humanidad no encontramos un personaje, ni en la Biblia ni fuera de la Biblia, que fuese capaz de en el momento mismo de sufrimiento y dolor, desear que sus enemigos fuesen considerados en alguna manera. Creo que comenzando por ahí, nosotros vemos que el corazón de Cristo trascendió lo que es el corazón humano. Y no olvidemos que en ese momento Él estaba en carne propia, sufriendo lo que estaba sufriendo. Pero creo que ese corazón tan especial, que va más allá del dolor, va más allá del sufrimiento, para poder considerar a los demás sin escatimar el precio que estaba pagando allí en la cruz del Calvario. Entonces comenzamos viendo que la misión estaba siendo exitosa, porque Cristo no aborreció a los malvados que le estaban causando dolor, que le habían llevado allí al lugar mismo de crucifixión, donde iba a morir, sino que más bien estaba mirándolos. Señor, ellos no saben, ellos no entienden lo que están haciendo. Ojalá que nosotros pudiésemos entender que el nivel de tolerancia de Cristo en este momento a veces también es el mismo nivel de tolerancia que Dios tiene con nosotros, porque a veces nosotros no merecemos ninguna consideración de parte de Dios, y Dios hace así, y el Señor hace así, y nos dice, te voy a dar una oportunidad, voy a darte la oportunidad de que tú mismo te des cuenta de lo que estás haciendo. ¿Sabes por qué? Porque el amor mío es capaz de poner eso a un lado para verte a ti como alguien a quien yo amo, a quien yo quiero cambiar y quiero transformar. Evidentemente hay gente que no cambia ni va a cambiar, pero estemos claros de que ese amor de Dios siempre nos da oportunidad suficiente, nos la da a todo. Sí, definitivamente eso toca el corazón porque habla de la naturaleza del amor de Dios para con el mundo. Porque el Dios mismo habitaba en el Espíritu en Cristo. Escuchar a Cristo clamar por nosotros es escuchar el deseo de Dios. Quedémonos con esto, el amor de Dios por nosotros. Amén. Gracias Ulises. Gracias por compartir la palabra con nosotros. Seguimos en esa misma línea y como dije, tenemos otros hermanos valiosos que han venido a hacer de este momento un momento de todos. Así que ahí en tu casa donde estás, siente también este derecho de ser parte de esto, porque en algún momento Dios también te puede levantar para ser testigo de lo que Él ha hecho en tu vida. Y ahora tenemos con nosotros a nuestro hermano José Santos. José, adelante, toma asiento. Gracias, pastor. José es alguien muy especial en Red de Vida, porque José llegó a la congregación y dio sus primeros pasos en Cristo. Amén. Con mucho escepticismo y con, vamos a decir, ciertas dudas acerca de lo que la palabra de Dios podía hacer con su vida. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de José, porque en estos años el Señor cambió completamente su manera de pensar. Pudiéramos decir que el José que conocimos en el pasado y el de hoy es uno completamente transformado por Cristo Jesús. Así que José, con mucho gusto y amor en el Señor, creo que estamos listos para escuchar la segunda palabra. Adelante. Gracias, pastor.
Primeramente, muy buenas tardes. Es un gran privilegio el estar aquí. Sabemos que esto, pues, es un momento en el cual, un momento muy, muy hermoso, en el cual nosotros estamos realizando y llevando a cabo, sabiendo y recordando de que, pues, el proceso, el sufrimiento de Cristo, ¿verdad? Como acabamos de escuchar a mi hermano Ulises, en el libro de Lucas 23:34, de la primera palabra de la cruz que dijo, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tan grande fue su amor, es su amor. Pero en este caso la segunda palabra es que está en Lucas capítulo 23 y versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, tremenda palabra, ¿verdad? Pues, mis estimados hermanos, esta palabra en sí nos da a entender de que, pues, a pesar de que Jesucristo estaba en la cruz, aún así, Él seguía siendo burlado por los malhechores. Eran dos malhechores en el cual estaban colgados en la cruz y en medio estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Uno de los malhechores, en forma de burla, le dijo, en realidad, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Entonces, si podemos observar que uno de los malhechores, tan duro y endurecido estaba el corazón, de que a pesar de que estaba Cristo a su lado, él aún así dudaba. Cuando sabemos de que Cristo, anteriormente, Él sanaba leprosos, sanaba enfermos, hacía andar a los paralíticos, hacía hablar a los sordomudos. Y aún así, Él seguía siendo burlado, aún estando en la cruz. Pero esto lleva a que, pues, a pesar de que de ese malhechor saliera esas palabras, había el otro malhechor que decía, le reprendió al otro, ¿verdad? Diciéndole, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Mis estimados hermanos, esa palabra es muy fuerte, en el cual, pues, nos da a entender que a pesar de que este malhechor, con la palabra que acaba de decir ahorita, nos da a entender de que, pues, a pesar de que él es un pecador, fue pecador y por sus actos estaban pagando una gran consecuencia estando colgado en la cruz. Pero él dio a entender de que, como aún así, siendo Cristo, cómo podía estar colgado junto a ellos, sin deber nada. Automáticamente, al decir esta palabra, ni aún temes a tu Dios, él automáticamente reconoció que quien estaba ahí con él era Cristo. Así es. Cristo puso en ese punto, en ese centro de su corazón, porque automáticamente él reconoció y aceptó a Cristo en ese momento. En ese momento, como quizás tú y yo llegamos de una forma, aceptamos, venimos a los pies de Cristo y lo aceptamos, ¿verdad? Entonces, fue un momento tan hermoso el estar ahí en ese encuentro. En ese encuentro, el reconocer, imagínense, que hay un Salvador a tu lado. No importa el momento, el lugar oportuno, ¿verdad? Cuando tú te decidas, tú que me escuchas, yo no sé cuál sea tu relación con Dios. Si tú te desafías y te decides buscar a Cristo, eso nos da a entender que para buscar a Cristo no importa el lugar ni cuándo, pero no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Amén. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque Así ¿qué es lo es. que pasa? Hoy estamos buenos, estamos sanos, pero cuando estamos postrados en una cama, queremos hacer de lo que en vida o de lo que cuando estábamos físicamente
bueno, no pudimos llevarlo a cabo, lo queremos hacer cuando nos sentimos en un momento que quizás nos sentimos débil. Pero, mis estimados hermanos, no es la forma en la cual la forma correcta en la que nosotros deberíamos venir a Cristo es buscándolo de amor, de amor. ¿Por qué de amor? Porque sabemos que a veces mucho venimos por necesidad. Pero en cuanto esa necesidad se solventa, se soluciona tus problemas, los retos, y te olvidas de quién te sacó, te olvidas de quién te sacó de ese lodo cenagoso. Lamentablemente. Entonces, cuando tú vienes con ese corazón dispuesto a servirle a Cristo Jesús, déjame decirte que no ni por tu mente pasa de querer volver a ver atrás. Entonces, pero ese es uno, fíjense. Pero Jesús contestó. El malhechor dijo, aún así, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Prácticamente él aceptó a Cristo ahí, como tú y yo. Él reconoció. Pero Jesús le contestó, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes? En esta parábola, en esta frase, Cristo demostró ese carácter, esa autoridad que Él tiene de decidir quiénes entran y quiénes no entran al reino de Dios. Entonces, por eso que todos nosotros que hemos aceptado, hemos venido a los pies de Cristo, y los que van a venir, y si yo sé que tú eres uno de esos que está por venir, yo no sé cuándo, pero habrá un momento especial, y cuando ese momento pase, ¿sabes? Habrá gozo y fiesta allá en los cielos. Entonces, no perdamos ese momento oportuno. Si en realidad valoramos lo que Cristo hizo por ti y por mí, nos compró a precio de sangre, llevamos el ADN, fuimos rescatados de todo pecado, fuimos libertados. Oye, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Hagamos una toma de conciencia, evaluándonos, cada uno de nosotros en este momento. Y no debería ser en este momento, sino en todo momento, todos los días, como es nuestra relación con Dios. Esto es todo lo que pues ahora sí podemos aclarar sobre esta gran palabra que Cristo mencionó aún estando en la cruz. Le cedo la palabra, pastor. Sí, José, es interesante ver que aquel hombre que estaba al lado de Cristo estaba por razones muy diferentes a la vez. Una de las cosas que me llama la atención mientras tú hablabas es que el morir en la cruz era la forma más terrible de ser castigado en aquel tiempo. Era humillante, era algo sumamente despreciable. O sea, la cruz del Calvario era para los peores villanos, los malhechores de más alto. Como él tener que presenciar allí el nivel tan alto en que había llegado la acusación que se le había hecho. Así es, y la forma tan despreciable en que se le estaba castigando y menospreciando. Y quien le habla precisamente allí es uno de los ladrones, pudiéramos decir, un gran villano que no solamente le está diciendo algo, sino que también le está dejando ver, mira, aquí estamos nosotros, y tú en este momento pudiera decirse que ahí en la cruz pudieras ser uno igual que nosotros, como le dijo el otro ladrón. Pero este fue sabio y precisamente le dice, él reconoce que Jesús estaba allí en la cruz, pero que él ni merecía eso, ni era cualquier cosa. Aleluya. Esa es la clase de revelación. Oye bien, que llega una vez en la vida. Y lo interesante de esto, José, este hombre estaba ya para morir, porque de la cruz y allí iba para la tumba, como decimos comúnmente, para el hoyo. De ahí no lo salvaba nadie.
era esperar a morirse para ser enterrado. Y en ese momento allí, en su corazón, él recibe el entendimiento de que Cristo estaba al lado de él. Aleluya. El punto es el siguiente, José. En momentos de nuestra vida en que parece que ya todo se acabó, puede llegar Cristo precisamente como estaba allí, aparentemente por accidente, pero Cristo le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Yo pregunto, ¿qué mejor regalo para aquel hombre que es? Santo. ¿Qué mejor cosa que esa? O sea, Cristo le dijo, mira, aquí tú eres un delincuente, tu vida no vale nada aquí, ya tú eres un muerto vivo hablando tus últimas palabras, pero hoy tú vas a estar conmigo en el reino incorruptible, el reino de los cielos. Aleluya. O sea, ese hombre fue perdonado allí y recibió el galardón de la vida eterna. Pudiéramos decir que esto fue algo al vapor, a último minuto. Por eso hay un dicho que dice, mientras hay vida hay esperanza. Y es verdad, José. Aleluya. Hay Así gente es, que en el pastor. último momento de su vida va a reconocer a Dios y Dios va a tener misericordia de ellos. Amén. Tal vez durante toda su vida la pasaron mal, pero hay un momento al final que de repente Dios se manifiesta a ellos. Y si ellos le aceptan y le reconocen como este hombre, pueden obtener la salvación. Amén. Es interesante eso. Ahora bien, no esperemos al último minuto para buscar a Dios, porque conocí a mucha gente que dijo, que solía decir, yo voy a disfrutar de mi vida y cuando yo sepa que ya yo esté viejo y acabado y ya no dé para nada, entonces me voy a entregar a Cristo. Ay, santo. El asunto está en que nosotros no sabemos hasta cuándo va a durar nuestra vida. ¿Y sabes qué? Lo que tú piensas que es pérdida realmente es ganancia. Aquel hombre ganó. Y cuando estamos en Cristo, aunque no Hay necesariamente ganancia. tengamos una sentencia como esa, óyelo bien, José, nosotros vamos a vivir la mejor vida aquí en la tierra, porque el Señor aumenta el gozo, el Señor trae paz, el Señor trae su provisión sobre nuestras vidas, sobre sus hijos. Así que Aleluya. gracias, José, Gracias, por pastor. esta oportunidad de compartir Gracias. la palabra. Dios te bendiga. Amén. Amén. Bueno, creo que se está despertando en nosotros la curiosidad de cada uno de estos temas y no cabe la menor duda que siempre que hablamos de la palabra de Dios podemos aprender algo nuevo. Así que gracias a Dios porque Él lo está haciendo. Ahora tenemos otra persona más. Es un hermano valioso de la congregación, un hombre que ha aprendido mucho en sus años de vida sobre el Señor y él ha venido a contribuir a Red de Vida. Él también ha aprendido a amar a esta iglesia y en el día de hoy yo sé que su aporte va a ser muy valioso. Tenemos a nuestro hermano Marcos Ravelo con nosotros. Adelante, Marcos. Él va a continuar con la tercera palabra de la cruz. Primeramente, gracias, pastor, por esta gran oportunidad Bienvenido. que me ha otorgado este privilegio de compartir estas palabras finales acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y vale notar que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y aquí demuestra la humanidad de Jesucristo. Esa era la forma que demostró que era totalmente humano. Y cuando nosotros vemos aquí en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cuando él vio al discípulo amado, que era Juan, él se dio cuenta que no había más nadie, ninguno de los discípulos. Era un momento muy difícil para los cristianos, porque había una persecución muy grande. Entonces, ver a Juan ahí demostraba cuánto él amaba a Jesús, que él no le importó nada de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y es muy bello
es muy bello porque tú tener a alguien que tú puedas contar en los momentos difíciles tuyos. Cuando hablaba de que Jesús era totalmente humano, él pensó, ¿qué va a pasar con mi madre? ¿Quién va a cuidar a mi madre? Cuando él vio que no había nada más que el discípulo que él amaba, él pensó, porque hay un versículo en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 31 al 35, que cuando Jesús estaba predicando en una casa, habla de que vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y nosotros nos podemos pensar, bueno, hermanos, yo pienso que en los tiempos de ahora, cuando uno se casa, si no hay un testamento y yo quedo viudo, yo heredo todo. Pero en aquellos tiempos no era así. Si yo quería parte de mi herencia, yo exigía parte de mi herencia. Jesús sabía que podía pasar eso y su madre podía quedar en la calle. Entonces, él miró al personaje que estaba allí, que era uno de sus discípulos que más amó a Jesús y que Jesús más amó. Le dijo, mira, mujer, oiga, mujer, no le dice madre, mujer. ¿Por qué le dice mujer? Porque el término mujer es diciéndole, tú vas a tener necesidad en este mundo. Tú vas a necesitar comida, tú vas a necesitar ropa, tú vas a necesitar techo. Entonces, Jesús estuvo seguro de que todas esas necesidades como mujer la iba a recibir a través de recibir la bendición de ser la madre temporal, vamos a decir, de Juan. Y Juan, miren cuánto amaba Juan a Jesús, que desde ese día la llevó a su casa. Él se hizo responsable. Y es muy bello. Y yo me pongo a pensar en las personas, me pongo a pensar yo mismo, cuán responsables nosotros somos con nuestros padres. ¿Pensamos en nuestros padres? Wow, muy interesante eso. Eso es así. Eso es así. Creo que esa sensibilidad, Marcos, de Cristo con respecto a su madre, establece algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Lo primero que pensamos es, recordemos que Cristo no vino como un adulto a ejercer su ministerio. Él nació de María. Él creció como un niño, como un adolescente, como un joven con María. Entonces la mujer que estaba allí de frente a él no era una cualquiera. Era su madre, y en ese momento en que él había sido despojado de todo su poder y autoridad, él la está viendo y la está identificando como una mujer vulnerable. Él estaba preocupado por ella. Él estaba asegurándose de que ella en ese momento recibiese la valoración, pero también el cuidado que en alguna manera él pudiese manifestarle a ella. Por eso él delega en Juan el cuidado de su madre, pero también está mostrando esa responsabilidad que él tenía como hijo en aquel momento. Definitivamente, María, que fue la mujer escogida, ¿verdad?, para ser la madre de Jesús, también pudiéramos decir que ella se hizo su discípula, porque ella, a través de Cristo, tuvo oportunidad también de participar de todo el ministerio y de todo este plan de Dios para la humanidad. Y estoy seguro que ella allí estaba en la cruz, sufriendo,
pero ella estaba entendiendo, ella estaba bien clara de lo que estaba pasando. Ahora, no sin embargo, ella estaba viendo allí al hijo y pensaba, wow, qué difícil, qué doloroso. Pero Jesús quería en ese momento, Jesús no se quejó, no le dijo, mamá me duele aquí, mamá estoy sufriendo. Él se aseguró de que sus palabras fuesen para que ella supiera que él se preocupaba por ella y de que él estaba delegando en Juan el cuidado de ella. Como tú decías, esa sensibilidad, hay hombres de Dios que la pierden. Hay hombres de Dios que se casan con el ministerio, con la gloria, se olvidan de padre, de madre, de todo el mundo y jamás le vuelve a importar lo que pase con ellos. Mucho cuidado, porque nuestro Cristo nos mostró esa sensibilidad y creo que nosotros debemos también ser sabios con los nuestros, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, como tú decías, muy necesario, porque es algo que Cristo mostró responsabilidad y nosotros también tenemos que mostrarla en el tiempo presente. Marcos, definitivamente gracias por esta palabra, por compartir con nosotros. Dios te bendiga. Gracias por la invitación. Te bendiga. Amén. Y seguimos en esta noche. Las próximas 2 palabras las vamos a compartir un servidor y mi esposa Marisol, que tiene la próxima, la 5ª palabra. Así que siguiendo en esta misma línea, nos vamos a la declaración que hace Cristo en el libro de Mateo, capítulo 27 y verso 46. Y esta es la declaración que hace Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Interesante que la 4ª palabra, las primeras, las segundas 2, la primera palabra que él dio la refirió al Padre. Luego la segunda y la tercera palabra fueron a personas que estaban alrededor de él. Ahora esta 4ª palabra, él nuevamente le habla al Padre y le habla en qué manera. En aquel momento él hace la exclamación de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si nosotros pensamos en el momento, podemos imaginar lo que muchas cosas podían estar pasando con Cristo para él llegar a este punto. Pudiéramos decir que la experiencia de la cruz, que por cierto es una muerte lenta y dolorosa, es un sufrimiento increíble, lleva al cuerpo humano a un punto en que ya ni se soporta, pero tampoco se quiere seguir soportando. Yo diría que en este punto en que Cristo le dice al Padre, Dios mío, llegó al punto en que ya el sufrimiento había llegado al colmo, había llegado al máximo, había llegado al punto también en el que Cristo no tenía recursos adicionales que le hicieran superar el momento. O por qué no pudiéramos pensar, bueno, tal vez el Padre pudo haberle dado algo para que ni siquiera se diera cuenta de lo que estaba pasando. Pudiéramos pensar eso, que fuera como un sueño, que fuera como algo que pasó, pero él ni siquiera se dio cuenta. No, Señor, eso no fue lo que pasó. Nuestro Cristo en ese momento padeció al máximo. Y cuando él declara, Dios mío, está claramente dejando ver que en ese momento sentía que ya él no podía más. Wow. Creo que nosotros pensar en cómo el Hijo de Dios fue despojado de todo. Y sé que muchas de las personas que nos escuchan, a veces en el lenguaje cristiano, en el lenguaje religioso, si así se quiere decir, se puede dar una mirada a esto y pensar que Cristo en aquel momento simplemente era un ser humano más. Mis hermanos, mis amigos, no nos equivoquemos. El que estaba allí declarando estas cosas es el Hijo de Dios. Y ¿saben qué?
no el Hijo de un Dios cualquiera, el Hijo del único Dios verdadero, Jesucristo, el dador de la vida, el que estuvo al principio de la creación, el que ha estado siempre a la diestra del Padre. Ese es el Cristo que está siendo entregado aquí. Entonces, cuando nosotros podemos ver estas palabras, podemos nosotros entender la clase de entrega que había hecho el Padre. Amén. Y yo pregunto, ¿cómo se sentiría el Padre cuando su Hijo le dice en aquel momento, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Creo que es uno de los momentos en el cielo que nosotros no podemos entender ni describir, pero definitivamente el corazón del Padre probablemente en aquel momento sintió y dijo, habrá valido la pena todo lo que estoy haciendo. Cuánto amo la humanidad, cuánto he sido capaz de entregar. Porque el Padre en ese momento pudo haber metido la mano y decir, mira mi hijo, ya esto se acabó. Amén, así Bájate es. de ahí, ven. Pero el Padre no hizo nada de eso. Tuvo que quedarse tranquilo esperando las últimas consecuencias del momento terrible de nuestro Cristo. Y el Padre escuchó al Hijo definitivamente. Amén. Ahora, ¿qué hizo el Padre en ese momento? Nada. Saben, no me cabe la menor duda de que todos nosotros en algún momento le hemos hablado a Dios y parece que Dios no nos está haciendo caso. Podemos pensar, yo creo que el Padre está ocupado. El Señor está atendiendo otras cosas. Lo que yo le digo a Dios no parece interesante para Él, no parece importante. ¿Creen ustedes que el Padre no tenía la solución para Cristo en aquel momento? Definitivamente el Padre en aquel momento estuvo a prueba con respecto a su corazón, su propio corazón, por su Hijo, pero también el plan de redención de la humanidad. Es el punto en que nosotros pensamos como seres humanos, si Dios, el ser supremo, el ser grandioso y completo, el que nos hizo a imagen y semejanza, fue capaz de someterse a prueba a sí mismo con una situación como esta, definitivamente nosotros podemos pensar que en el plan de Dios nosotros tenemos un valor, pero también Dios nos ha dado una oportunidad tan única, tan extraordinaria, que nosotros debiéramos escatimar, mis hermanos, mis amigos que nos escuchan, que acercarnos a Dios nos da a nosotros, oigan bien, el regalo más grande, nos hace tomar la oportunidad más valiosa que nosotros podamos tener en esta vida. Y lo voy a decir así, ¿saben por qué? Porque todos nosotros, en alguna manera, queremos una oportunidad en esta vida presente, una oportunidad para hacer dinero, una oportunidad para ser felices, una oportunidad que nos lleve arriba a la cima, una oportunidad que nos haga sentir importantes en este mundo, una oportunidad para llegar a una posición, una oportunidad para hacer lo que queremos hacer. Pero la oportunidad más maravillosa que tú puedes tener, la extraordinaria, la que te va a llevar al lugar más alto, Aleluya, es la de tomar el sacrificio de Cristo. santo eres. Y pensar que si el Padre en aquel momento no detuvo la entrega del Hijo, fue por ti, porque te amó, Amén. porque deseó que tú Así fueses rescatado, rescatada, Así es. restaurado, restaurada. Allí en aquel momento se detuvieron las aguas completamente. Y yo no creo que hubiese otro momento similar a aquel. Nosotros no podemos definir todo lo que sucede en el reino de Dios, pero estoy seguro que ese momento no tiene mucha comparación. Definitivamente, el Hijo clamando a su Padre, despojado de poder, despojado de su capacidad en aquel momento de actuar, de defenderse, de detener el dolor. Todo estaba corriendo al nivel más alto en que su tolerancia, su nivel de tolerancia ya no daba Así más. Definitivamente la cuarta palabra nos debe hacer a nosotros entender
mis hermanos, que Cristo llegó a un punto allí en la cruz del Calvario en que tuvo que sentir en carne propia todo lo que es el daño ocasionado por la maldad que ha visitado tu vida, que ha afectado, que ha rondeado tu vida, y que definitivamente en aquel momento, en carne propia, Él tuvo que sufrirla, porque era necesario que la entrega fuese a ese nivel. Amén. Yo pregunto, en el sufrimiento que tenemos nosotros los seres humanos aquí en la tierra, porque en algún momento todos sufrimos. Amén, así es. En algún momento podemos llegar a un punto de decir, ya yo no resisto, ya yo no aguanto, esto es insoportable. Y llegan esos momentos, Valentín. Esos momentos, cuando llegan, nosotros pensamos que lo mejor sería que se apagara la luz y que termine todo. Cristo en aquel momento se sintió desamparado, pero sin embargo cayó el Padre y cayó Él, porque Él sabía que este tramo difícil era ya la recta final hacia el cumplimiento de la misión que el Padre le había dado. Había conciencia de que iba a haber un punto en que la misión no iba a ser tan buena, ya no iba a ser tan interesante, pero en ese punto, ¿sabes?, el enfoque era lo que Dios había ya establecido. Qué bueno cuando nosotros podemos ver el modelo de Cristo y pensar que en esta vida sí nos toca sufrir, nos toca enfrentar cosas indeseadas, pero si Dios está con nosotros, ¿quién? Eso cambia Aleluya. Completamente la realidad. Así es. Y es que Él mismo en su palabra, Valentín, lo dejó dicho, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabes? Cuando leíamos esta palabra y cuando la estábamos estudiando, y cada año y cada vez que nosotros repasamos estas escrituras durante el año, hay algo que a mí me toca mi corazón en grande. Y es que como padre, como mamá, no hay una cosa más grande que uno ver a un hijo sufriendo. Uno no puede aguantarse. Y yo me imagino al Dios Padre viendo desde el cielo el sufrimiento de su hijo. Y aunque podía hacerlo todo, decidió no hacer nada. Oye bien, aunque él podía hacerlo todo, decidió no hacer nada. Y Valentín, cuando Jesús dice ahí, Dios mío, yo me imagino mis hijos clamando a mí, mami, ayúdame. Qué padre que vea a un hijo, no va a socorrer a su hijo. El dolor de Dios Padre en ese momento, Valentín, de saber que estaba sacrificando a su hijo por una humanidad que él amaba y que sin embargo lo estaban ahí mismo despreciando. Esto es grande. El hombre peca por él mismo, peca por su libre albedrío, se aleja de Dios y Dios en amor decide acercarse una vez más. Yo creo que de todas las palabras, la que nos tiene que llevar a pensar cómo estaba el corazón del Padre es esa, Valentín. No hay duda, y el Hijo clamó al Padre. A veces en los momentos de desesperación nosotros le clamamos a la persona equivocada. Ajá. Le gritamos a quien no tenemos que gritarle, le exigimos a quien no nos puede ayudar. Cristo en ese momento clamó al Padre. Hay momentos en que nuestra respuesta, nuestro clamor, tiene que ser al Padre. Dichoso el que tiene esa capacidad de saber dónde está su socorro, dónde está su oportunidad. Porque en este tiempo necesitamos eso. Definitivamente es así. Oh, santo. Amén. Vamos a dejar entonces que precisamente mi esposa Marisol pueda
con la palabra 5. Siguiendo ahí mismo y meditando en esto mismo, estamos hablando de que a través de todas estas palabras y a través de todo este proceso, cada una de las escrituras se iban cumpliendo. El hecho de Jesús pasar todo esto era para que Israel entendiera que era Él mismo que le estaba hablando, que era cumpliendo lo que ya le había prometido a ellos y era diciéndole: soy yo, el mismo que te cruzó por el desierto, el que te dio a ti, el que te alimentó, el que te libró, el mismo que libró a Daniel del foso. Óyeme, todo esto. Y sin embargo, ellos estaban ciegos. Y yo vuelvo y digo, esa palabra a mí me agua los ojos, porque yo siempre he dicho, hay una frase que cuando murió el papá de Valentín, la abuela de Valentín, dijo, y mi corazón se llenó así fuertemente de un dolor. Y fue que ella dijo, cuando muere un esposo, una persona queda viudo. Cuando muere un padre, la persona queda huérfana. Así es. Pero cuando es el padre que tiene que entregar el hijo, no hay palabra. Porque no está hecho así. No está hecho para que los padres entierren los hijos, ¿ok? Porque el dolor es tan grande que no hay una palabra. Aleluya. Y ese dolor tan grande que sintió el padre, tuvo que aguantarlo porque ya que Jesús había decidido hacerlo, él tenía entonces que esperar, ¿verdad? Y dice la palabra que después de esto hay otra palabra que él utilizó. En Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumplieran, tengo sed. Y una vez más, yo vuelvo y les digo a ustedes, imagínense a ese padre, ese mismo que dijo, qué padre, que cuando un hijo le dice tengo sed, le da vinagre, o qué padre, cuando dice tengo hambre, le va a dar otra cosa que no sea alimento. Ese mismo padre tuvo que ver a su hijo clavado allí en aquella cruz, siendo humillado y maltratado. Cuando esta palabra llega, cuando Jesús llega a la cruz, yo quiero que ustedes entiendan algo. El día anterior, él fue apresado después de estar en su cena, ¿verdad? El último día que registra la Biblia que él recibió alimento fue en la Santa Cena, lo que se conoce como la Santa Cena. Ya habían pasado más de 24 horas. Y este cuerpo humano en el que Jesús estaba había sido vituperado, había sido castigado, había sido azotado. Físicamente había perdido líquidos de todo tipo. Había perdido sangre, había perdido agua de su cuerpo. Había tenido que caminar en medio del sol con una cruz a cuesta. Y todo esto, Él lo hizo por ti y por mí. Y llega este momento donde Él viene y clama y dice, tengo sed. Juan también en 19:23 habla de esto, de todo lo que esto ha pasado. Y dice aquí un comentario que me gustó mucho. Dice, las palabras pronunciadas por Jesucristo mientras colgaba del madero nos recuerdan que Cristo era ciertamente y como era hombre y como tal sufrió sed. Después de haber pedido gran cantidad de sangre, había sido azotado, los clavos habían sido traspasados en sus manos, el dolor que había sentido él había sido grande y todo para que se cumpliese la palabra. El Salmo 22:16 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y luego dice, horadaron mis manos y mis pies. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todos estos sufrimientos Él los tuvo que pasar para que ese pueblo al que Él le estaba hablando entendiera. Y aún cumpliéndose las escrituras, momento tras momento, palabra tras palabra, ellos no podían entender. Cuando le atraviesan el costado, cada una de esas cosas que pasaron tenían un fuerte hecho aquí en la Biblia. Estaban cumpliendo palabra a palabra lo que la palabra ya había declarado. Uno de los salmos dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Recordándonos una vez más todos y cada uno de los sufrimientos que Él pasó. Yo me pregunto, Valentín, ¿quién podría en este tiempo hacer algo así por nosotros? ¿Quién se atrevería a pasar solamente parte de esos sufrimientos? Ya aquí tenemos a un Jesús que fue crucificado y aún allí siendo crucificado fue burlado por los ladrones, fue burlado, se burlaban de él los que estaban abajo. El Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre, tal como fue profetizado. Cuando Jesús dijo: tengo sed, esto hicieron. Y esto lo hacían ellos tratando de adelantar todavía más el proceso de muerte. Pero mi Jesús no se iba a morir cuando ellos quisieran, porque a Él no lo mataron. Yo quiero que tú entiendas eso. A Jesús no lo mataron. Jesús entregó su vida. Hay una diferencia muy grande en que a Él lo hubiesen matado, a que Él entregase su vida. Él se entregó como el cordero. Él se entregó al sacrificio. Él se entregó. Él tomó la decisión de entregarse. Vuelvo y te digo, para que se cumpliesen las escrituras, no para otra cosa, para que se cumpliesen las escrituras. Y hoy por hoy, cuando el hombre tratase de desmentir lo que pasó en aquel día, hay prueba fidedigna de que sí sucedió, porque estaba escrito, se cumplió, y los escritos siguientes confirman que Él entregó su vida para salvarnos. Vuelvo y digo, Juan 19 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que las escrituras se cumpliesen: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y esta palabra le toca a otro hermano. Pero yo te voy a retar a ti. ¿Sabes? Si tú quieres saber un poquitito así de lo que hizo Jesús, Valentín, ya en este momento Jesús tenía que tener la boca partida. Yo me imagino eso era lo menos. Esos labios que con amor sanaron, bendicieron. Los mismos labios que partieron el pan la noche anterior. Los días anteriores compartieron, hablaron del amor, compartieron palabras, dieron ánimo, oraron por sus discípulos. Esos mismos labios, ahora maltratados, rotos, heridos, yo me imagino cuando tocaron ese vinagre. Cuando ese vinagre tocó sus labios, Valentín,
Yo no me merezco tanto, tal vez tú sí te lo mereces, pero yo no me merezco tanto. Y lo hizo para crear, para abrir una puerta que había sido cerrada voluntariamente por el hombre. Lo hizo para perdonar el corazón del hombre, para acercarlo a Dios, Amén. para darnos una oportunidad que no nos merecíamos. Amén. Sin duda, esta palabra tiene mucho peso. Tengo sed, y mientras Marisol hablaba, yo pensaba en cuando la mujer samaritana se acercó a Jesús y le dijo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y ese mismo que le dijo así a la mujer samaritana en la cruz del Calvario dijo: tengo sed. Es una palabra de mucho peso, porque la sed que tenía Cristo en ese momento trascendía la necesidad del cuerpo físico. Lo dijo cabalmente. Decir tengo sed es decir también tengo mis sentidos todavía funcionando. No he perdido mis facultades, pero la facultad mayor que llevó a decir tengo sed fue la necesidad de ver la justicia de Dios. Fue la necesidad de ver a los hombres en aquel momento recibiendo lo que Dios les estaba dando a través de él. Definitivamente Cristo en aquel momento mostró todavía esa sensibilidad precisamente a partir de lo que su cuerpo necesitaba. Seguimos con la palabra número 6 y tenemos aquí de nuevo a nuestro hermano Ulises Machado. Él va a continuar y estoy seguro que en el proceso que vamos nos hemos ido conectando con cada palabra de una manera especial. Así que es lo que esperamos que siga pasando. Gracias, Ulises, por estar con nosotros. Adelante de nuevo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y qué maravilloso es poder meditar y profundizar en este momento en el cual Cristo, como bien decía usted, pastor, y los demás hermanos, incluyendo la pastora, cómo Cristo en este momento tan duro que él estaba atravesando, su preocupación era cumplir las Escrituras, cumplir con la misión que el Padre le había encomendado. Era su devoción y su amor tan grande al Padre que él no pensaba en sí mismo, sino pensaba en el plan de salvación. Y eso tiene que ver con esta última palabra en Juan 19:30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Para esto tenemos que remontarnos al huerto de Getsemaní. Jesús en el huerto de Getsemaní experimentó una de las agonías más grandes que cualquier ser humano puede experimentar. Y es que en el huerto de Getsemaní Jesús, sabiendo lo que había de acontecer, de acuerdo a las Escrituras, lo que el Padre le habría revelado, todo el padecimiento y el sufrimiento que él tenía que pasar por nosotros, por el pago de nuestro pecado, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay redención de los pecados. Así es. Y Jesús era ese cordero de 1 año, libre de tachaduras, perfecto, el cual era acepto delante de Dios como el pago de los pecados del ser humano. Y recordemos que Jesús dijo: Padre, si es posible que pase esta copa delante de mí, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. 3 veces Jesús pidió que la copa pasara. ¿Y cuál era esta copa? En el Salmo 75:8, en Isaías 51:17, en Jeremías 25:15, Dios habla que Él representa, hay una simbología aquí, Él representa el juicio de Dios, la ira de Dios que tiene que descargar sobre la humanidad pecadora como una copa de vino. En el Salmo 75:8 lo declara como un vino agrio. De hecho, eso es lo que significa la palabra vinagre, un vino agrio, un vino de mal sabor que no se traga fácilmente. Por eso Jesús está diciendo: si es posible que hagas pasar de mí esta copa, hazlo, Señor, pero que no se haga sino como tu voluntad lo especifica. Pues Jesús sabía
porque Jesús sabía que sobre él Dios estaba cargando todos los pecados de la humanidad. La ira de Dios estaba sobre el Hijo. Por eso la palabra dice que el castigo para comprar nuestra paz recayó sobre él. Así es. Cristo recibió todo ese castigo. Y esa copa fue cuando él tomó del vinagre, de ese vinagre que le dieron. Era como si él hubiese tomado ese vinagre. Estaba la simbología ahí delante del pueblo, de que él estaba tomando el vinagre que le correspondía a cada ser humano, a cada hombre, a cada mujer que ha pecado. Cristo lo estaba tomando. Y esta explicación, pastor, esta palabra, consumado es, en griego antiguo se lee, es una exclamación de derrota, una exclamación de triunfo. Amén. Cristo, en pocas palabras, se describe que estaba celebrando. Lo logré. Wow. Así Lo es. logré, Padre. Lo logré. Aleluya. Logré la misión que me encomendaste, para lo cual me mandaste. La salvación, el amor está representado aquí. Amén. Esa redención que le prometiste al pueblo, ese amor con el cual tú dijiste que volverías a atraerlos hacia ti, Padre, lo he logrado por tu palabra. Wow. Es una exclamación de triunfo, de triunfo. Jesús se tomó la copa de la ira, la que tú y yo nos merecíamos, la que tú y yo deberíamos habernos tomado, ese vinagre agrio de la ira de Dios, que ya nosotros, los que hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador, a Cristo como Señor y Salvador, ya no nos la vamos a tomar porque dice la palabra que Él pagó por nosotros, Así es. que compró nuestra paz para con Dios. Pero la Biblia también declara en el libro de Apocalipsis, los 7 últimos juicios de Dios, son las 7 copas de la ira, son para aquellos que se nieguen Wow. a aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Aquellos que digan, yo no quiero que Cristo haya tomado la copa, yo me la quiero tomar yo mismo. Nadie sabe a lo que se va a enfrentar. Como dice el libro de Hebreos, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Cristo lo hizo por ti y por mí. Esto representa el mayor sacrificio de amor. Esto habla del gran amor que tiene Dios para con nosotros. Como le dijo Dios al profeta Ezequiel, yo no quiero la muerte del que muere. Yo quería que cada ser humano viviera. Y era tanto así, Dios lo estaba demostrando, que la patente y la marca es, yo no quiero que tú pases por lo que yo le tengo que hacer a los pecadores. Yo estoy abriendo camino para ti. Yo te estoy salvando de un dolor tremendo. Y Cristo, sin pecado alguno, tomó esa copa que nos merecíamos nosotros, pastor. Wow. Definitivamente, wow. Sí, me pusiste a pensar, Ulises, sobre la profundidad de la exclamación. Consumado es. ¿Cuántas cosas se consumaron ahí? O sea, ¿cuántas cosas pasaron por la mente de Cristo? ¿Cuántas líneas, cuántas páginas se llenarían de todo lo que fue consumado en ese momento? Y pudiéramos pensar, al pensar en la humanidad caída y perdida, ¿verdad? Separada de Dios, cómo en este momento Cristo veía que lo que había sido el plan desde el principio, que requería de este momento, de esa hora, y requería de ese hecho específico, Él estaba viendo el cumplimiento ahí. En otras palabras, Él había pagado el precio. Y creo que cuando dice consumado es, como tú dices, está celebrando. Ya Él llegó al punto en que la sed, el dolor, el cansancio, el agotamiento y todo lo otro, en ese momento Él dijo, espérate, todo esto ha sido precisamente para llegar a este punto de poder decir consumado es, lo he logrado, el precio ha sido pagado, la humanidad ya tendrá la oportunidad perfecta de Dios. Definitivamente, Ulises, gracias por llevarnos a ese punto de ver cómo la consumación de la entrega de Cristo tiene un valor que trasciende a lo que nosotros podamos experimentar momentáneamente como iglesia.
porque el hecho de que Cristo viese su obra consumada nos hace saber a nosotros que para la iglesia, para su pueblo, hay ya, vamos a decir, condiciones preestablecidas para que esta palabra no caiga en el vacío, para que esto siga teniendo efecto en el presente. Amén. Así es, adelante, ¿quiere decir algo más? Sí, no, definitivamente, pastor. Esto lo único que nos habla es de que Cristo estaba celebrando que había ya vencido a la muerte misma, que había vencido el pecado y que había hecho lo que el Padre había tantas veces anunciado en el pasado. Dios estaba construyendo templos en ese momento. ¿Cómo lo digo? Cristo está entregando su vida, redimiendo a la humanidad para que después el Espíritu Santo pudiera ser derramado sobre cada uno de nosotros y Dios poder regresar al punto inicial, que era tratar de atraer la humanidad hacia Él de nuevo y habitar dentro del ser humano. Es por eso que primera de Juan 4:4 dice que, hijitos, vosotros habéis vencido al mundo, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Así es. Porque Cristo venció al mundo. Venció, y aquí consumado es lo representa. Cristo hizo todo para vencer. Y eso es el motivo del gozo del cristiano. Amén. Nosotros debemos Así gozarnos es. en esa victoria, en ese No hay momento duda. en donde Cristo lo logró por nosotros. Eso no debe ser un momento sino de gozo, Amén. de gozo y de celebración. Amén, amén, amén. Amén. Definitivamente, Ulises, a este punto yo creo que vale la pena sentir ese gozo y saber que el Señor en esta sexta palabra, como tú dices, está celebrando ya. Me gustó eso. Creo que sí, que Cristo en aquel momento pudo saborear la victoria. Amén. Entonces nos vamos a la palabra 7, que ya tú la mencionaste. Mencionaste algo, que fue la entrega final. Entonces Cristo ya, vemos a un Cristo que llega hasta el final. Algo que me sorprende, Ulises y hermanos que están aquí, es que Cristo llegó hasta el final en sus cabales. En ningún momento falseó ni cayó inconsciente. Cristo estuvo consciente hasta el último minuto. Y con toda conciencia, claridad y cabalidad dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, hay algo interesante en aquel momento. El Hijo de Dios que había sido dado al mundo en un cuerpo de carne y hueso, tenía que morir. Y tenemos que saber que la muerte literalmente significa que el cuerpo quede sin vida. Entonces, esto también es algo increíblemente maravilloso. Saber que en aquel punto el Hijo de Dios, con todo y vida, con todo y lo que el Señor había preparado, tenía que experimentar la muerte, pero no la muerte como algo que ya pasó y punto. No, el momento de la muerte requería que aquel cuerpo quedara completamente sin vida. Significa separación de cuerpo y espíritu. Y es la parte de Cristo que nos hace ver a nosotros. Cuando yo veo esto, yo puedo pensar definitivamente en esa separación en que el cuerpo de Cristo, que era un cuerpo, vamos a decir, no de un pecador, no de un hombre que había fracasado, no de uno que había desobedecido a Dios, aquel cuerpo experimentó la salvación, la separación del espíritu, dejándonos ver, mis hermanos, cómo el primer hombre que fue Adán, ¿verdad? El primer hombre que fue Adán, que fue creado por Dios, puro, para que viviese en armonía con Dios, lamentablemente en un momento dado hizo una ruptura que provocó la muerte. La muerte fue una sentencia por causa del pecado al primer hombre, Adán. Entonces Cristo viene y muere, y en este momento de la muerte Cristo se identifica con el primer Adán. Pero aquí el proceso es a la inversa. Aquí no es para romper, aquí es para restaurar. La muerte, vamos a decir, la sentencia de muerte en Adán fue para separación de Dios. La sentencia de muerte en Cristo Jesús es para restaurar nuestra relación con Dios. O sea que la paga en este momento, la separación del espíritu con el cuerpo y dejar un cuerpo sin vida, aunque solamente sería por 3 días, ¿verdad? Pero en aquel momento
ese cumplimiento estaba terminando con todo lo que había acarreado la humanidad a través del pecado que había ocasionado la sentencia de muerte. Entonces la muerte de Cristo trae consigo, vamos a decir, como un reseteo, una oportunidad para entonces restablecer el vínculo de Dios con los hombres. Y cuando Él encomienda su espíritu al Padre, lo está haciendo, pudiéramos decir, literalmente cerrando con broche de oro. Una de las cosas que nosotros sabemos es que cuando la gente se va a morir, lamentablemente hay muchas cosas que pueden pasar con una persona que está en sus últimos minutos de vida, vamos a decir. Son momentos sumamente tensos espiritualmente. Dice la Biblia que sorbida es la muerte en victoria, ¿verdad? A través de Cristo, pero que también la muerte de los santos es de olor grato al Señor. Cristo en ese momento encomendó al Padre su espíritu, asegurándose de no dejar ninguna brecha, pero también de dejarnos a nosotros bien claro que hasta el último momento el Padre estaba cuidando, estaba velando por él. Pero ahora con la muerte, oigan bien, ahora con la muerte, con la separación, el Hijo se está asegurando de que el Padre sea quien tenga control de su espíritu. Esa dependencia, pero también esa manera en que el Hijo muestra esa, vamos a decir, esa obediencia y esa seguridad en el Padre, nos deja saber a nosotros que el plan de Dios es un plan que nos permite a nosotros depender de Él, oigan bien, hasta el último momento de nuestras vidas. Definitivamente, el Padre en aquel momento recibió el Espíritu del Hijo. Y ese es otro tema, lo que pasó con Cristo después que murió hasta el domingo que resucitó en las primeras horas de la mañana. Ese es un tema importante que lo podemos tratar en otro momento. Pero nosotros sabemos que mientras Cristo estuvo muerto, en el mundo espiritual sucedieron cosas tremendas, tanto en el Hades como en el mismo reino celestial, porque aquel momento cambiaba completamente todas las cosas. Así que nuestro Cristo se encomendó al Padre y terminó su vida dejándonos a nosotros bien claro que lo que había hecho había sido un plan perfecto para ti y para mí. Amén. Y saben que cuando pensamos en la Semana Santa, nos perdemos en la historia, pensando en todo lo que la humanidad ha hecho durante más de 2000 años. Y es cierto, han pasado muchas cosas, nuestro mundo ha cambiado, la mentalidad de la gente en este tiempo ha cambiado. Pero una de las cosas que nosotros debemos de tener bien claro es, oigan bien, el plan de redención a través de Cristo sigue en vigencia en nuestro tiempo. Amén. Cristo sigue obrando en el corazón de los hombres y mujeres que se entregan a Él. Cristo sigue obrando, trayendo salvación a través de aquel sacrificio extraordinario que Él hizo por ti y por mí. Amén. Entonces, si yo tengo capacidad de conectarme con eso y tomarlo para mí, y tú lo puedes hacer ahí donde tú estás definitivamente, oigan bien, haciendo algo del pasado latente en el presente, pero siendo sabio y tomando lo que Dios desde hace mucho tiempo hizo por ti y para ti. Así que en esta noche no habría mejor cosa, Ulises, que alguien le diga a Cristo, Cristo, tu sacrificio no fue en vano. Ese sacrificio yo lo quiero hacer mío. Aleluya. Yo quiero decirte, Cristo, que si tú moriste por mí, si diste tu vida por mí, entonces lo mejor que yo puedo hacer es entregarte mi corazón. Un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Y yo voy a invitar a todos los que están aquí con nosotros en este momento que se unan en oración. Nos vamos a poner de pies porque queremos terminar esta parte de la palabra, de las 7 palabras, valorando lo que Cristo hizo por nosotros. Y si tú estás ahí en tu casa y quieres hacer tuyo esta palabra, este mensaje, te invitamos a que tú hagas
esta oración con nosotros. Amén. Hay una oración que todo ser humano debe hacer en algún momento de su vida. Y no es una oración para religión, es una oración para salvación. Así que ahí donde tú estás, si quieres recibir a Cristo, si quieres hacer sacrificio, algo tuyo, si quieres valorar lo que Dios hizo por ti, en este momento ahí donde estás, levanta tu mano y dile conmigo: Padre bueno y de misericordia, en esta noche reconozco que soy pecador. En esta noche, al conocer tu plan de redención, acepto a Cristo. Recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Recibo a Cristo porque Él murió por mí. Él entregó su vida por causa de ese amor especial. Oh Padre, que tú declaraste para mí. En esta noche, Señor, te entrego mi corazón. Límpiame, cámbiame, que tu palabra me transforme, que tu espíritu me haga entender tu voluntad. Padre, límpiame de todos mis pecados y hazme una nueva criatura. Que a partir de hoy, Señor, yo pueda vivir conforme a tu palabra y hacer tu voluntad, Señor, y que un día yo pueda ver tu rostro en el reino celestial. Por lo que te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias por este regalo de salvación, el cual tomo hoy por el resto de mi vida. Gracias, Dios. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración con nosotros, es la oración más importante, como dije, que todos en algún momento tenemos que hacer, la de recibir a Cristo. No importa que lo hayas hecho a través de las redes sociales, el Señor ahí donde tú estás te escuchó. Así que si la hiciste, déjanos saber, mándanos un comentario, siéntete libre de hablarnos, de comunicarte con nosotros. Porque en estos tiempos, oye bien, en estos tiempos Dios le va a hablar a la gente de la manera que menos se espera. Si este es el medio a través del cual Dios te quería hablar, recíbelo así. Esta noche es tu noche. Dios te bendiga. La iglesia Red de Vida es una iglesia consciente de que estos tiempos malos y difíciles requieren de que los creyentes sepamos en quién hemos creído. Ulises, si quieres dar alguna palabra ya de cierre y terminamos. No, yo creo que ya de verdad todo quedó bastante claro en cuanto al amor de Dios por la humanidad y toda esa obra de Cristo y todo lo que tuvo que pasar por amor de nosotros. Yo creo que las palabras ya se dijeron. Gracias. Gracias, amén. Les esperamos entonces el domingo, estaremos en nuestra celebración de resurrección, el día de resurrección, el domingo, también compartiendo lo que ocurrió aquel momento glorioso en que Cristo resucitó por cada uno de nosotros. Amén. Él resucitó y vive y está a la diestra del Padre rogando por nosotros. Así Amén. Que Dios te bendiga en esta noche, Dios te guarde. Amén. Y nos veremos próximamente, si Dios lo permite, ya sea en la iglesia, a través de las redes, o tal vez un día Dios nos lleve al lugar donde tú estás. Amén. Así que sigue creyendo. Dios te bendiga en esta noche. Amén. Amén.